Año tras año en Colombia siguen ocurriendo accidentes de tránsito protagonizados por conductores en estado de embriaguez. Él decía, no, yo tomo y no me pasa nada, yo manejo como si nada. Con consecuencias fatales, como en Bogotá. Un taxi que venía por alcohol y pues arrolló a tus hijos. Se me fue. La niña se me fue. Culpa de un inadaptado, borracho. O que no tienen los castigos severos que esperan los afectados, como en Neiva. Señor hincho, borracho, no tenía ni cómo pararse. No hay un ente de control que tome ya la gallardía de decir, usted no sale y usted se queda en una cárcel. Tú cometes un asesinato y andas por ahí como si nada. El señor debería estar en la cárcel hace mucho rato, antes de que pasara lo del señor que mató. Se hubiera evitado esa tragedia. ¿Usted es consciente de que manejar consumiendo licor pone en riesgo la vida de otras personas? Séptimo Día acompañó un operativo de tránsito donde se evidencia que algunos conductores manejan bajo los efectos del alcohol. También un experimento donde se confirma la gravedad de estas denuncias. Es decir, que en este momento con grado 2 y al chocar contra ese carro pudo haber asesinado a los que iban en ese vehículo. A los que ibas y pudiste poner en riesgo tu vida también. Buscamos respuestas y la razón por la que los afectados dicen que la ley sirve muy poco. Hay un hueco y vacíos en la legislación. Y que hay conductores que manejan en ese estado sin temor a ser castigados. Buenas noches. Cuando usted va por las calles como peatón o conduciendo y lo hace cumpliendo las normas de tránsito, lo mínimo que espera es que quienes estén al volante también lo hagan con respeto. Pero en Colombia los conductores en estado de embriaguez parecen no temerle a las consecuencias. Muchos de ellos lo hacen una y otra vez sin importar la vida de quienes se encuentran a su paso. Esta noche conocerán trágicas historias de quienes han perdido la vida o quedado gravemente heridos en el pavimento. Según las investigaciones, por culpa de conductores, quienes manejan bajo los efectos del alcohol, algunas veces después de haber cometido la misma infracción. Diana Comas encontró casos que reflejarían las consecuencias cuando la ley no da castigos severos a los conductores en estado de alicoramiento. El telón de fondo de la primera historia es Neiva, donde dos hermanos fueron arrollados y uno de ellos lamentablemente murió. Así comienza la historia de Diana Comas, alcohol y volante, arma mortal. Desde sus años de infancia en Bogotá, los hermanos César y Juan Carlos García Sastoque estuvieron unidos por el ciclismo, un deporte que les marcaría sus vidas. La foto. Mi papá nos inculcó el ejercicio porque nos trasladábamos desde mi casa paterna hasta donde mi abuela. Ahí nos íbamos en bicicleta. Nancy es la hermana melliza de Juan Carlos. Yo lo veía muy feliz con el asunto de las bicicletas porque ellos viajaban mucho, competían mucho, tenían muchos amigos en ese ámbito. Y lo veía muy feliz con eso. Y es que era una actividad que se convirtió en su gran pasión, incluso hasta llegar a adultos. Este deporte es muy bonito porque conlleva a exigirse. Eso es lo más importante que tuvimos con mi hermano, el respeto hacia el ciclismo. Pasaron los años y César tuvo que cambiar de ciudad para vivir en Neiva, en Huila. Pero siguieron pedaleando juntos cada vez que tenían la oportunidad. Vamos. Juan Carlos venía a participar conmigo a diferentes travesías. Hasta que llegó el 3 de noviembre de 2024. Mi hermano César cumpleaños en noviembre. Entonces Juan Carlos dijo, no, vamos. Él tomaba como siempre la batuta de vamos, y le llegamos allá y lo visitamos porque ellos están muy unidos. Entonces él fue a celebrarle los cumpleaños a mi hermano César. Mi hermano me dio la sorpresa, yo cumplía el 4 de noviembre y él viajó solamente por eso.
Salieron hacia las 5 de la mañana con 2 clientes de su negocio de bicicletas con rumbo al municipio de Villavieja, en Huila. Pero ese fue el último viaje que hicieron juntos. Porque esta vez fue la tragedia la que los separó para siempre. Pasaron solo 15 minutos cuando César y su hermano Juan Carlos García salieron por aquí, por la avenida La Circunvalar, para hacer la ruta en bicicleta hasta que la tragedia los embistió. Son estruendo tan berraco y entonces yo me asomo por la ventana y veo yo el mamonazo tan berraco. Olver Mauricio Berú vive a pocos metros del lugar en el que ocurrió el siniestro. Los 2 ciclistas estaban tirados, la mula al lado de allá y en la parte delantera se encontraba el carro rojo. Mientras en Neiva había conmoción por el accidente, en Bogotá, Miguel, el padre de los hermanos García Sastoque y su hermana Nancy, recibían la peor llamada. Esa mañana de ese nefasto día, pues, estábamos durmiendo y de pronto sonó el teléfono. Me dijo, mire, yo soy una enfermera. ¿Qué pasó? Sus 2 hermanos tuvieron un accidente. El señor César está siendo ingresado a la UCI. ¿Y cómo está Juan Carlos? Dijo, él falleció. Camilo Perilla es el coordinador del servicio de urgencias de la clínica Mediláser, a donde llevaron a César muy grave. Encontraba con múltiples contusiones a nivel del dorso, de los brazos, y un impacto principal que se generó pues, a nivel craneofacial. Quería tener 2 corazones, ¿no? Porque no sabía si ir a recoger a Juancho o irme para la UCI. Durante 24 días, César estuvo inconsciente después de batallar por su vida. Yo despierto el 27 de diciembre, me levanto asustado y recobro la conciencia. Y lo primero que veo es mi brazo pues totalmente destruido. ¿Por qué estuvo inconsciente tanto tiempo? El impacto tan severo que fue y generó varias hemorragias a nivel encefálico que requirieron intervenciones institucionales. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Hágale. Mire, ya lo ensayó. Perdió la memoria y en ese momento su último recuerdo era manejando bicicleta con su hermano. Cuando usted despertó, ¿qué le dijeron? Y me dijeron, no está. Entonces ahí entendí pues, que me lo habían asesinado. O sea, fue un momento desgarrador, devastador, que no lo va a superar. Empezó a llorar inmediatamente. Él decía, yo sabía que había pasado algo porque mi hermano no me hubiera dejado solo acá. Pero, ¿quién fue el conductor de este carro de alta gama? Un Ford Mustang, el responsable del accidente que dejó sin vida en plena carretera a su hermano Juan Carlos, de 49 años, y al borde de la muerte a César, de 41. Se llama Sergio Israel Rojas Serrano. Él los golpea con el carro de él. Atropella a Juan Carlos, me arrojó 1,5 metros y me desplazó 6 metros. Y destroza el cuerpo de mi hermano. Mi hermano muere al instante. Pues este hombre de 33 años, según el escrito de acusación de la Fiscalía 19 Seccional de Neiva, al parecer, para el momento del accidente estaría transitando consumiendo licor. Néstor Pérez es el abogado de los afectados. Según el señalamiento de personas que están en el lugar de los hechos, habían salido de partir de una discoteca, de que la persona es señalada de haber estado consumiendo bebidas alcohólicas en ese día. Señalan que además de impactar a los ciclistas, también colisionó con un vehículo de carga pesada. Pudimos determinar que había un exceso de velocidad. Pudimos determinar que la velocidad era superior a 70. Edna Joana Cruz es la secretaria de Movilidad de Neiva. Viene este vehículo Mustang en sentido sur-norte, colisiona con las 2 bicicletas. El choque es tan fuerte que pierde el control del vehículo, estrellándose con el separador vial, y al colisionar con el separador choca también con un tractocamión que viene en tránsito. ¿Y el conductor del carro rojo dónde estaba? Ya ella había huido. El carro rojo estaba solamente en la parte de allá solo. Él huyó del lugar, que esto es lo que agrava su situación. ¿Este hombre venía manejando borracho? Sí. Y agrega que aún más doloroso para ellos es que no los auxilió. Él huye y no vuelve por los cadáveres o no vuelve por las personas a socorrer. Él vuelve por un vehículo. Es terrible, es un inhumano.
Fue en ese momento, al regresar a la escena a buscar su carro, según testigos, cuando fue abordado por los agentes de tránsito de Neiva, encontrándose con una sorpresa. Se reporta que efectivamente tiene 2 codificaciones, 2 comparendos, que corresponde a conducir en estado de licoramiento o bajo sustancias psicoactivas. Un hombre irresponsable, que ya tenía antecedentes, que ya había hecho en otras ocasiones esto, es triste. El reporte de la Fiscalía señala que el 17 de julio de 2022, también en Neiva, atropelló a una pareja de motociclistas, dejándolos con lesiones de consideración. Los agentes de tránsito que llegan practican la primera prueba. Esa prueba da positiva para alcoholemia en un grado alto, que es el grado número 3. Bajo los efectos del alcohol, fue capturado en flagrancia y le causó lesiones personales a 2 personas. Intentó huir, como es común, pero afortunadamente en esa ocasión pudo ser capturado por miembros de la Policía Nacional. Razón por la cual su licencia de conducir fue cancelada el 7 de julio de 2023 tras cometer esta infracción. Este primer proceso genera unas sanciones administrativas muy severas. Una de ellas es básicamente la cancelación de la licencia. La ley establece que tú puedes volver a renovar la licencia cuando ha sido cancelada 25 años después. Pero el día de la muerte de Juan Carlos García en 2024, a pesar de que no tenía permisos para manejar en Colombia, lo estaba haciendo y al parecer nuevamente en estado de embriaguez, tal como reposa en el escrito de acusación de la Fiscalía. Para el momento del accidente de tránsito, Sergio Israel Rojas Serrano transitaba en su vehículo junto con 3 personas más. Lo hacían consumiendo licor. Él es una persona descomunalmente descontrolada. No hay un ente de control o la justicia que tome ya la gallardía de decir, usted no sale. ¿Por qué si este hombre tenía abierto 2 procesos por conducir borracho, según lo que está señalando, seguía manejando por las calles de Neiva? Es necesario hacer una aprehensión, una detención. Sin embargo, digamos que tendría que haber una labor de poder aprender a este sujeto que sigue conduciendo teniendo esos antecedentes tan graves. Y como si fuera poco, según César García, el lujoso vehículo circulaba siendo manejado por un hombre en estado de embriaguez y sin el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, pues este estaba vencido desde el 18 de octubre de 2024. Él es un asesino. El mensaje de eso es que él comete un asesinato y lo peor, tengo entendido que ya ha cometido varios casos, por darle un nombre. Y es que ya habían pasado 2 años desde que Yurian Pimentel, quien se considera otra víctima de Sergio, viajaba con su esposo ese domingo cuando fueron embestidos. Siendo las 7 y 10 de la mañana, iba yo para mi trabajo. Mi esposo iba manejando y yo iba de patrullera. Paramos en un supermercado, no nos bajamos de la moto. Cuando sentimos el impacto, nos llevó por delante. Yo me caí de la moto. Yurian advierte que en ese momento Sergio Rojas habría huido dejando la herida. ¿Y ese hombre en qué estado estaba? Un señor hincho, borracho, no tenía ni cómo pararse. La gente lo iba a agredir, la policía no dejó. El conductor en estado de licoramiento no coopera con la elaboración de la prueba de alcoholemia o con la autoridad de tránsito. Esto le agrava en toda la situación de lo que será la sanción administrativa. El impacto fue tan fuerte que Yurian tuvo fracturas de tibia y peroné en su pie izquierdo, quedando incapacitada durante 8 meses y con secuelas que aún le impiden llevar la vida de antes. Es la fecha de que yo no camino bien. La vida para esta mujer, auxiliar de cocina, cambió para siempre. Desde entonces no puedo volver a trabajar en restaurantes porque no preciso estar tanto tiempo de pie. Se me hincha mi pie. No puedo utilizar un zapato cerrado. Duré más de 1 año sin trabajo para poder volver a trabajar en una casa de familia. Me dio tiempo. Me coge dolor en los tobillos. Por este caso, la Secretaría de Tránsito señala que le impuso la multa más alta en el Código de Tránsito. Se confirmó esa sanción con el grado máximo, que corresponde incluso a 1.440 salarios mensuales legales diarios vigentes. Supera una multa de los 60 millones de pesos. Agrega que después del accidente lo buscaron para que les ayudara a solventar los gastos médicos y arreglos de su moto. La moto era el transporte de nosotros para todo. Para el colegio de los niños, para mi trabajo. Quedamos sin nada porque la moto quedó desbaratada. Pero dicen que su respuesta fue aún más cruel. Hemos tenido 2 conciliaciones donde el señor siempre llega con excusa. Llegó y lo que nos dijo que somos un aprovechado porque él ha mirado casos y procesos de antes, de gente diferente que con 1 millón borran todo.
Mientras Yurian ve cómo aún no hay justicia por las lesiones físicas que sufrió y los daños a su moto, la familia García Sastoque busca que no quede impune la muerte de Juan Carlos, causada por un conductor que dicen estaba borracho. Está siendo investigado por el delito de homicidio culposo en concurso homogéneo de lesiones personales agravadas. El homicidio culposo por la muerte del señor Juan Carlos García Sastoque y el delito de lesiones por el señor César Augusto García Sastoque. El 28 de abril de 2025, un juez de Neiva le impuso la medida de detención preventiva domiciliaria. Y el problema de estos delitos culposos es que la pena, por ser inferior a 8 años, es una pena en la cual puede la persona purgarla en el domicilio. Pero, oh sorpresa, con lo que ocurrió. Al regresar, conozca más historias dramáticas de quienes dicen ser víctimas de este conductor, a quien señalan de que manejaba en estado de embriaguez. El señor arrancó, o sea, él no miró, no le interesó nada. De lo loco que iba, él pegó y salió y se fue a la fuga. Y que aún cuando ha sido identificado por los afectados, coinciden en que la ley no hizo nada para evitar que volviera a manejar. También conocerán la historia de algunas de las 11 personas que fueron arrolladas por un taxista, cuya prueba de alcoholemia arrojó positiva en Bogotá. En contra de Sergio Israel Rojas Serrano, hay más personas que aseguran se salvaron de morir tras ser embestidos por este hombre que, según ellos, estaba manejando en estado de embriaguez. Espere, al regresar, ¿qué pasó después de que le impusieran la medida de detención domiciliaria? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral alcohol y volante. Ya regresamos. Me arrodillé en la ambulancia a suplicarle a Dios que por favor mi hija no le pasara nada, pero ella ya iba morada. Mientras el Código Nacional de Tránsito contempla multas y sanciones dependiendo de los grados de alcohol que tenga el conductor al momento de practicarse la prueba, hay conductores que siguen haciéndolo, porque a diferencia de otros países, quien es sorprendido manejando en estado de embriaguez es enviado a la cárcel. En Colombia, no. Mientras tomaba licor y manejaba Sergio Israel Rojas Serrano, quien ya tenía sanciones previas por hacerlo, atropelló a 2 hermanos en Neiva. Uno de ellos murió y el otro quedó gravemente herido. Según las víctimas de haber recibido una sanción severa, como la cárcel en ese momento, esta tragedia se hubiera podido evitar. Así continúa esta investigación de Diana Comas. En Neiva, una familia quedó destrozada el 3 de noviembre de 2024. Y señalan a Sergio Israel Rojas Serrano como el responsable. Nos destruye. Mi hermano era casado, tenía su esposa. Un conductor que advierten los atropelló bajo los efectos del alcohol. Y él comete la imprudencia, el que nos arrolla, no solo de arrollar a una persona, de asesinar a una persona, sino destruye una familia en Colombia. Dejando además de muerte, heridas que aún no sanan. Mi brazo está roto en 4 partes, antebrazo, codo y la parte de arriba. Van 5 operaciones en recuperar mi brazo. Con el fémur casi me lo rompe. La cabeza se inflamó. Yo tengo el 10% de la audición. Y la impotencia de saber que todo ocurrió por alguien que era reincidente, según las denuncias. La pérdida de mi hermano es algo que no creo que se supere con nada. Duele saber que una persona que asesina a una parte de ti, una parte que nació contigo, está en la calle y que puede seguir haciendo lo mismo. ¿Y por qué Nancy dice que Sergio Rojas estaría en la calle, a pesar de que el Juzgado 10º Penal Municipal con funciones de garantías de Neiva le impuso la medida de detención preventiva domiciliaria? Pues aseguran que la estaba violando. Hemos solicitado a la Fiscalía que solicite la revocatoria de ese beneficio que tiene,
porque está demostrando un incumplimiento fehaciente. Como se observa en este video captado en las cámaras de seguridad, Sergio Rojas, estando privado de la libertad, habría viajado hasta la sede de la Superintendencia de Transporte en Bogotá, donde trabajaba como funcionario y decía que estaba incapacitado. A nosotros no nos notificaron oficialmente el proceso judicial que estaba en contra de él. Nosotros recibimos una visita de él el pasado 6 de agosto. Nos indica que sus incapacidades ya finalizaron, que él quiere retomar sus labores como funcionario. Hace unas solicitudes de trabajo en casa. Rojas Serrano no habría notificado oficialmente el proceso judicial que estaba en su contra por la muerte de Juan Carlos García. Según David Benjumea, asesor de talento humano de la Superintendencia de Transporte. Bien, un par de veces más, nosotros lo que hicimos fue ponernos en la tarea de investigar, tanto con el juzgado como con la fiscalía, su proceso. Nos notificaron efectivamente mediante correo electrónico que Sergio Israel Rojas tiene medida de aseguramiento en su lugar de domicilio. Se está burlando del IMPEC, se está burlando de la justicia y se sigue burlando de las víctimas, porque no hay medida, no hay norma que esa persona quiera respetar. Pero la indignación contra Sergio Rojas, además de la familia García Sastoque, también lo es para Yurian Pimentel, quien indica le fracturó su pie izquierdo tras atropellarla. ¿Por qué no lo frenan? Primero fui yo, después fueron los señores de la cicla. ¿Cuántas más? En junio pasado me lo encontré todo hincho, también borracho. Esperar de que hayan más muertos. Y no solo ellos tienen quejas contra Rojas Serrano. Miguel Ordóñez Olaya asegura que el 24 de mayo de 2024, mientras estacionaba su carro, también los chocó. Venía con mis hijos y mi mujer. Y cuando llegamos ahí, estacionamos y el señor se hizo en la parte delantera. Cuando fuimos a bajar, se vino demasiado rápido de para atrás, de reversa. El señor nos pegó. Nos dio un golpe muy duro, me desbarató el carro. Y una vez más, habría huido tras cometer el accidente. El señor arrancó, o sea, él no miró, no le interesó nada. De lo loco que iba, él se fue a la fuga. Estuvo de mala suerte porque al dar la vuelta quedó como engrampado en un jardinel. Lo agarraron, lo alcanzaron a coger. No se dejó hacer la prueba. Pero los policías decían que al no dejarse hacer la prueba, pues automáticamente sabían que era más de grado 3. Ellos mismos se dan cuenta que el señor estaba demasiado loco, como le decimos acá. ¿En qué estado estaba ese hombre? Ni hablaba de lo borracho, tartamudeaba y pues sí insultaba, pero en un aspecto muy, o sea, de, como le decimos acá, de loco, cuando está muy llevado el trago, o no sé si de las drogas o no sé. Aunque no resultaron lesionados, los daños por el carro que había comprado con tanto esfuerzo por trabajar en su taller de ornamentación llegaron a casi 7 millones de pesos. Toda la parte frontal me dañó, que fue bombillería, chasis torcido, condensador, radiadores, compresor de aire acondicionado. Y tal como ocurrió con Yurian Pimentel y su moto, dice que tampoco recibió para los arreglos. Esperando supuestamente que el señor me arreglara el carro, pero nunca pasó. Miguel no dudó en que ante las autoridades quedara constancia sobre lo ocurrido en el mismo Mustang rojo. Así que el 3 de noviembre de 2024, 6 meses después de este accidente, no le sorprendió ver a Sergio Rojas en las noticias. El fiscal de Neiva asumió la investigación por el grave accidente de tránsito en el que murió un ciclista y su hermano resultó gravemente herido. El presunto responsable de la muerte del ciclista ha sido identificado como Sergio Israel Rojas, un funcionario provisional de la Superintendencia de Transporte, por dejar al ciclista Juan Carlos García sin vida y a su hermano gravemente herido. Otra vez este desgraciado haciendo su belleza, que hubiera ese siniestro, haber matado a una persona para poderle poner así, como quien dice, el tate quieto, sabiendo que ya lleva mucho antecedente o mucho tiempo haciendo sus cosas de borrachera. Pero la lista de quienes dicen haber sido atropellados por Sergio Rojas sigue. Fue el 5 de marzo del 2022. Me levantó con el carro. Me pegó en este costado, el lado derecho, lastimando mis costillas, más que todo la flotante. Ella es Zaira Mendoza Díaz. Viajaba en esta moto con su hijo y también en una de las vías de Neiva se cruzó con Sergio Israel. Él dio reversa y se le subió a mi hijo con la llanta derecha por toda su pierna y por toda mi moto.
Fueron trasladados a la clínica Mediláser debido a las lesiones. El tipo se voló, cerró, mejor dicho, todos los semáforos que pudo pasarse en rojo porque la gente pues empezó a seguirlo para que respondiera porque nos había dejado tirado en vía pública. En la fiscalía reposa la constancia de que Sergio Rojas habría incumplido a las audiencias de conciliación. Queríamos era conciliar para evitarnos demandas. Llevamos para 4 años. La fiscalía se ha puesto citas, pero él nunca se presentó. Como indiciado fue citado el señor Sergio Israel Rojas Serrano, quien no asistió a la cita. La ley es para el de Ruana. Pero no solo en Neiva, estas familias están viviendo dramas por cuenta de a quien acusan de conducir bajo los efectos del alcohol. En Bogotá, esta peligrosa práctica en la vía acabó con la vida de un adolescente de 15 años de edad en la localidad de San Cristóbal y dejó a 10 personas más heridas. La noticia impactó al país. Desde otro ángulo se observa cómo el taxi desciende a gran velocidad por la calle 47 Sur. El conductor toma la curva, la cebra peatonal está marcada, pero no reduce la marcha. Jessica Lorena Díaz es una de las sobrevivientes. Mi dolor era insoportable, no sabía qué era lo que pasaba en ese momento. Esta vez, porque quien estaba detrás del volante era un taxista del que advierten también estaba en estado de alicoramiento. Veo a Carol en el piso, empecé a gritar como loca, a correr por todo lado. Ella es Derly Milena Torres, quien hacia las 7 de la noche, después de regresar del trabajo, se encontró con la escena más horrorosa de su vida. Me doy la vuelta y empiezo a buscar a Juan Martín y a Daniela, desesperadamente. Fueron minutos de angustia para la mujer de 38 años y madre de 3 de los menores que habían sido arrollados por el conductor de este taxi, José Eduardo Chala. No lo podía creer, como que decía, esto es mentira, mis hijos no están ahí, ¿qué está pasando, Dios? Ese sábado solo prometía ser un día para compartir en familia. Jessica es sobrina de Derly y ese día, mientras ella trabajaba, se quedó al cuidado de sus 3 primitos y de su hijo en casa. Su pareja, Gustavo Andrés Torres, ese día también estuvo con ellos. Jugamos un rato, la mamá de los niños nos llamó, que ella iba para la casa, que venía del trabajo. Y así fue. En la noche, Jessica, con su esposo y su hijo, fueron a llevar a los 3 niños al encuentro con su madre. Bajábamos para entregar a los niños a la mamá que había llegado de trabajar. Todos iban caminando rumbo a casa por esta carretera del barrio La Sierra. Vimos que venía el taxi a alta velocidad. Fue cuando sentí como el golpe del taxi. Fue que yo caí inconsciente. Ya íbamos a reaccionar, ya nos había arrollado. Fue en cuestión de segundos de la noche de ese sábado 8 de noviembre cuando el taxista José Eduardo Chalá dicen que bajó por esta pendiente, la carrera 6 Este, e impactó a esta familia en este lugar, dejándolos a todos gravemente heridos. Fueron en total 11 los lesionados que quedaron arrojados uno a uno en la vía y contra las casas. En mi desesperación, cuando reaccioné, fueron mis gritos. Pensaba eran ellos, en mi esposo. Lo único que ya me acuerdo es que yo estoy dentro de la ambulancia. Y yo preguntaba por mi esposa y por los niños. ¿Dónde estaban los niños? En medio del caos todo era confuso, mientras a pocos metros Derly Milena los esperaba con ansias, sin saber aún que un taxista los había atropellado. El subteniente Darwin Martínez era el comandante de la patrulla que atendió el caso. Veo bastantes heridos, me fijo solo en el momento en dos menores de edad que en el lugar. Uno queda con mi compañero verificando una niña, y el otro, el niño, que encuentro dentro de la peluquería boca abajo con bastante sangre en su cabeza, que no podía ni respirar. Comenzó una carrera contrarreloj para atenderlos. Los levanté y los saqué corriendo buscando un vehículo que me ayudara a desplazarlo. Me tocó con el niño en mis brazos desplazarme como 4 cuadras. Eran Carol y Juan, 2 de los hijos de Derly. Cuando volteé a mirar, alguien me dice como Juan Martín, ya se lo llevaron. Yo volteo a mirar hacia el frente y veo a Daniela. Y yo me volteo y ya suben a Carol a una ambulancia. Y de los 3,
Carol era la que había llevado la peor parte. Le empiezan a hacer reanimación. Me arrodillé en la ambulancia a suplicarle a Dios que por favor mi hija no le pasara nada. Pero ella ya iba morada. Los hermanitos fueron llevados de urgencias. ¿En qué estado ingresaron los menores después del accidente? La menor de 12 años estable. La paciente de 15 años que llegó con mayor estado de gravedad, ella llegó con un politraumatismo severo, con un trauma craneoencefálico severo. Había tenido en el sitio donde ocurrió el accidente 2 episodios de paros cardiorrespiratorios. Armando León es el pediatra de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara. El estado de Juan Martín era desalentador. Él también llegó en un estado crítico. En su condición era un politraumatismo con un trauma craneoencefálico severo, un trauma de abdomen y de tórax cerrado, con unas fracturas craneales y un sangrado a nivel cerebral. Mientras para Derly su mundo se le vino encima por la muerte de su hija Carol y el grave estado de su niño Juan Martín, ¿qué pasaba con ese taxista que los había atropellado? Al regresar, les contaremos quién es y qué ocurrió con su hijo. Mientras la Fiscalía acusó formalmente al taxista José Eduardo Chala por atropellar a 11 personas en Bogotá, la madre de la adolescente que murió sufre al ver cómo su otro hijo de 7 años, también embestido esa noche, aún sigue en delicado estado de salud luchando por su vida. Si sabía que iba a conducir, ¿por qué estaba consumiendo alcohol si sabía que iba a conducir? ¿Usted es consciente de que manejar consumiendo licor pone en riesgo la vida de otras personas? ¿Qué tan común es encontrar conductores manejando cuando han estado consumiendo licor? Hace poco, Séptimo Día también acompañó en Bogotá a la Policía de Tránsito durante un operativo de control de alcoholemia. ¿Qué encontró? Así concluye esta investigación de Diana Comas. En la noche del 8 de noviembre de 2025, 11 personas en Bogotá resultaron heridas tras ser arrolladas por el conductor de un taxi. Entre ellos, 5 miembros de una familia, los hermanitos Carol, Daniela y Juan Martín, así como su prima Jessica, su pareja Gustavo Andrés y su primito Ángel. Mi lección pues, del golpe que recibí en este momento es la fractura del tabique. Tengo una félula aquí en la pierna porque, digamos, a medio que voy caminando, la rodilla se me va para un lado. Tuve un trauma en el hombro izquierdo. Todo ha sido muy complejo. El cuello que está muy afectado y pues tengo que hacer terapias de columna cervical. Ángel y Daniela quedaron fuera de peligro a pesar del impacto, pero el dolor más grande desde entonces lo han vivido con Carol, de 15 años, y Juan Martín, de 7. Los dos estaban cerca. Él en la cama 2 y mi hija en la cama 3. Ahí en UCI pediátrica y pues ya con todos los aparatos, el ventilador. Pero la joven, el 11 de noviembre, justo el día de cumpleaños de su mamá, Derly Milena, ¿y qué pasó ese tercer día? Los médicos me dicen que no hay nada que hacer. Le digo, gracias hija por todo, te amo. Quiero que como acto de amor de mamá y regalo de cumpleaños te vayas. La abracé, le di un beso en la mejilla y poco a poco se fue yendo hasta que se fue. Cuánto dolor para esta mujer de 38 años. Pero a pocos metros, también en el hospital, estaba su otro niño. Sí, él estaba en coma todavía. Pasaron como 2 días y me dice como el doctor de ahí, ya no hay nada que hacer con Juan Martín. Una tragedia cuyo único responsable para la familia es este hombre. Fue aprehendido en el lugar de los hechos, es el señor José Eduardo Chala.
Juan Felipe Amaya Mejía es el abogado de la familia. Se encuentra detenido, cobijado con una medida de aseguramiento que se le fue impuesta en las mismas audiencias de legalización de captura y de imputación de cargos, y aceptó los cargos. Según la fiscalía, el acusado José Eduardo Chala esa noche conducía con un grado 3 de alcoholemia, el nivel más alto según la legislación en nuestro país. Ya verificamos que al señor le apareció un estado de embriaguez en el momento y ahí ya cambia el proceso y ya empezamos a realizar el proceso de judicialización. ¿Por qué era reconocido en el barrio? Era reconocido por manejar así ebrio y decir, yo manejo mejor ebrio que sobrio. Es un vecino de acá del mismo barrio, toda la vida ha tomado, toda la vida lo hemos conocido porque maneja con su grado de alcohol un poquito alto. Claudia Cubillos es la madre de Gustavo. Él decía que él manejaba mejor borracho que en sano juicio. Y mire, ahí están las consecuencias. Y ya hasta en redes sociales habían compartido meses antes este video, señalándolo al parecer de manejar en ese estado. Venían borrachos, está la placa del carro, vienen en contravía, me estrellan el carro, no quieren solucionarme. Algo tuvo que haber fallado para que las autoridades no se hubieran dado cuenta, para que no se hubiera podido evitar esta circunstancia y que se hubiera dado este fatal desenlace. Pero antes de saber qué pasó con el pequeño Juan Martín, conozcamos qué ha ocurrido con el taxista, quien sobrevivió y a diferencia de quienes arrolló, no tuvo ninguna herida de gravedad. Buenos días, mi nombre es José Eduardo Chala. José Chala aceptó los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio durante la audiencia de imputación de cargos. Tras la muerte de Carola Estefanía, no aceptó el cargo de homicidio agravado. Hernán Rosso, fiscal del caso. No fueron solamente esas 4 cervezas como nos menciona, sino que posiblemente una mayor cantidad de licor. Nivel de embriaguez positivo. No 1 ni 2, sino nivel 3. En Colombia, las pruebas de alcoholemia que arrojan positivas se calculan entre 0 y 3 grados, según los miligramos de etanol encontrados en la sangre. Esto depende de condiciones como la edad, el metabolismo de cada conductor y hasta si es hombre o mujer. Pero también podría medirse este promedio estimado por la concentración de alcohol en cualquier otro tipo de bebida alcohólica. Por ejemplo, para este ejercicio se tomó como referencia una botella personal de cerveza de 330 mililitros con 4% de alcohol. Grado 0, de 1 a 2 cervezas. Grado 1, de 2 a 4 cervezas. Grado 2, de 5 a 7 cervezas. Grado 3, 2 litros de cerveza en adelante. Según fuentes consultadas, también influye cuánto tiempo ha pasado desde que se consumió la última bebida alcohólica al momento de la prueba. ¿Qué tan común es que en Colombia los conductores manejen con algún grado de embriaguez? Pues Séptimo Día acompañó en la madrugada del viernes 9 de enero a la Policía de Tránsito en la avenida 1 de Mayo con Boyacá, en Bogotá, durante un operativo en un puesto de control de alcoholemia. Y a los 15 minutos fue sorprendido el primer infractor. Dice, logra determinar positivo grado 1 de alcoholemia. Para grado 1, primera vez, es 3 años de suspensión de licencia, 30 horas de trabajo comunitaria, 180 salarios mínimos diarios legales vigentes y 3 días inmovilizado su vehículo en patios oficiales. ¿Usted por qué estaba manejando si estaba consumiendo licor? No, la verdad fue que me tomé un enjuague bucal y yo creo que de pronto fue por lo que me tomé una cola y pola en la comida, entonces eso fue, ese sí era. ¿Es consciente de que si maneja tomando puede acabar con la vida de alguien? Sí, claro, sí, señora. Es preocupante, claro, porque puede ser un familiar de uno o una persona o algo, entonces sí. Solo en menos de una hora, esa noche la policía logró imponer 2 sanciones a conductores que arrojaron positivo en las pruebas de alcoholemia. Señor Buenas, de Séptimo Día, usted arrojó grado 2 de alcoholemia. ¿Por qué estaba manejando borracho si sabía que iba a conducir? ¿Por qué estaba consumiendo alcohol si sabía que iba a conducir? ¿Usted es consciente de que manejar consumiendo licor pone en riesgo la vida de otras personas? Tenga presente que si usted es requerido en un puesto de control para practicarle una prueba de alcoholemia y se niega, entorpece el procedimiento o huye, recibirá la máxima sanción y la cancelación de su licencia de conducción.
Para el senador Gustavo Moreno, las leyes en Colombia necesitan ajustes con sanciones más severas, como ocurre en otros países como Estados Unidos, Canadá, Ecuador o Perú. Muy preocupante porque este Congreso de la República sacó en el año 2013 una ley que era la 1696 para aumentar las infracciones de tránsito, pero eso no causó mayor efecto en la ciudadanía colombiana. La hacían el comparendo, volvían a reincidir. Entonces, ¿qué merece un conductor que es sorprendido manejando borracho en Colombia? Creo que con cárcel las personas van a tomar un poco más de conciencia. Un carro es un arma y a cualquiera puede matar si no se lleva por una persona consciente en los 5 sentidos, y es lo que queremos evitar hoy en este país. Cuando hay consumo de alcohol, hay unas afectaciones en el sistema nervioso central. El neuropsicólogo Óscar Mejía es el vicerrector académico de la Universidad Manuela Beltrán. Así sea usted que consuma un trago, ya genera unas repercusiones para las respuestas que se deben tener. Listo, bien. Acá vamos a hacer el simulador ya con vehículos. Pues hicimos en este simulador de conducción un experimento para recrear cómo es el comportamiento de un conductor al consumir licor. Aquí estamos simulando una situación que puede ser en el grado 2. Por mínimas cantidades de alcohol, una persona puede llegar a tener una situación siniestral. Y aunque para la entrevista no hubo consumo de alcohol, este equipo diseñado para que represente un vehículo hace referencia a los movimientos que ocurren si un conductor sí lo hace. Y lo que podemos ver es que tiene problemas ya de coordinación motriz, de respuesta. Si vemos, pues no se mantiene en el carril y pues acá como lo observamos ya colisionó. Me estrellé. Sí. Fue muy rápido. Fue muy rápido. Pero fíjate que eso puede ocurrir en un tema de un siniestro vial. Y empiezas a tener unas respuestas que no son adecuadas y súmale que acá no estamos simulando un entorno nocturno. Pero cuando disminuye la agudeza visual, pues esta respuesta puede ser más catastrófica. Es decir, que en este momento con grado 2 y al chocar contra ese carro pudo haber asesinado a los que iban en ese vehículo. A los que ibas, y pudiste poner en riesgo tu vida también. Y es por esto que hoy las familias que esta noche hemos conocido piden justicia por sus seres queridos, quienes murieron por la imprudencia de los conductores de los que aseguran no iban sobrios. Y que nunca salga de la cárcel, porque de lo único que puedes darle mucha vergüenza y mucha pena, porque ni siquiera perdón de Dios tiene, por toda la tragedia y la tristeza de nuestro corazón que nos dejó ese señor. Muy duro, y solo exijo que se haga justicia y que ese señor pague mucho tiempo en la cárcel por lo que hizo, porque no tienen perdón de Dios. El 15 de diciembre, más de un mes después, salió del estado de coma el pequeño José Martín, uno de los 11 heridos tras el accidente ocasionado por el taxista José Chala en la localidad de San Cristóbal. Su evolución ahorita es algo increíble que en tan poquito tiempo ya tenga sus ojitos abiertos, ya hable y que está consciente, pero un niño muy fuerte y muy guerrero. Y en enero de 2026 ya fue llevado a su hogar donde continúa su recuperación. Sigue para Juan Martín una cirugía en 6 meses y mucha rehabilitación para que pueda volver a caminar. Y le tienen que realizar una prótesis en la parte frontal porque él no tiene el huesito de la parte frontal. Mientras avanza el proceso judicial en su contra, José Eduardo Chala estará privado de la libertad en establecimiento carcelario. Que este ciudadano que cometió este tan terrible acto tenga una sanción proporcional al daño que ha causado. Buscamos a la abogada de José Chala para escuchar su versión, pero no nos dio respuesta. Por su parte, sobre el accidente que dejó sin vida a Juan Carlos García Sastoque y herido a su hermano César, Sergio Israel Rojas aceptó los cargos de homicidio culposo agravado y lesiones personales culposas agravadas. Eres un asesino. Como Brasil castiga a los asesinos. Como Perú castiga a los asesinos. Como Estados Unidos castiga a los asesinos. Como Europa castiga a los asesinos. Como en Colombia castigan los asesinos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio Israel Rojas Serrano, identificado con Cero Ciudadanía. ¿Acepta usted entonces la responsabilidad por estos 2 delitos, el delito de homicidio culposo agravado y el delito de lesiones personales culposas agravadas? Sí, señoría.
¿Comprende usted que como consecuencia de esta decisión y del preacuerdo que ustedes han suscrito, en total va a recibir usted las siguientes sanciones? Pena de prisión de 60 meses, pena de multa de 72 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la pena de privación o la sanción de privación de derecho a conducir vehículos, automotores y motocicletas por 70 meses. ¿Comprende usted esto? Sí, señoría. Este 24 de febrero de 2026 será la audiencia en la que se legaliza o no este preacuerdo. Buscamos hablar con Felipe Bahamón, el abogado de Sergio Rojas, para conocer su versión ante los señalamientos. Le habla Diana Comas, periodista de Séptimo Día, Caracol Televisión. Como le indiqué, estamos interesados en conversar con usted sobre pues, el caso, la denuncia que hay en contra de su apoderado, el señor Sergio Rojas. Pero no quiso conceder entrevista o dar respuestas. No voy a hacer pronunciamiento hasta que la juez no tome la determinación pertinente. Después de lo ocurrido, las víctimas intentan sanar las heridas que dejaron los accidentes, además de las del cuerpo, las que quedaron por el vacío de Juan Carlos y Carol Estefanía. Tenemos la bicicleta, la mía y la de él, y yo la voy a mandar a arreglar de cara a hacerle un homenaje. Voy a hacer una foto gigante y voy a poner la bicicleta ahí de mi hermano arreglada. La voy a recordar. Estamos solo los tres y vamos a seguir por este camino juntos. Y sabemos que Carol está en un buen lugar con Dios. De aprobarse el proyecto de ley, los conductores que arrojen en la prueba de alcoholemia a partir de 2 grados pagarían hasta 38 meses de cárcel. Pero para las familias de las víctimas en Neiva y Bogotá que esta noche conocieron, de aprobarse esta ley, aunque no sea la que se le imponga a quienes atropellaron a sus seres queridos, con esto sí se podría evitar más accidentes por cuenta de quienes manejan bajo los efectos del alcohol. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Hola, soy Laura Incapié y desde la ciudad de Cali les contaré la investigación del próximo domingo. Apenas lo puedo comer, ¿no? Sí, no, apenas no lo he cogido. La muerte de esta joven de 23 años en una discoteca de Cali, en medio de un reto de ingesta de alcohol. No debe ser María José. Nadie tiene el derecho a morir así. Abrió un profundo debate en Colombia. Ponen un reto que es diabólico, que es un reto para matar a cualquier persona, si no hay ningún control en esto. Y planteó una gran pregunta. ¿Quién sería el responsable? ¿Quién decide hacer el reto o el establecimiento que lo promueve? Si bien María José era una mujer mayor de edad, ella lo hizo también bajo una confianza legítima de que era un establecimiento de comercio muy reconocido en la ciudad de Cali. María José Ardila era una joven madre con un futuro prometedor. Habíamos decidido viajar en Estados Unidos para darle un mejor futuro al niño. Ya todo estaba planeado, los tiquetes estaban comprados. Que se convirtió en el rostro de una tragedia en medio de una tendencia que no solo se da en Colombia, también en el mundo. Calenté el tenedor en la estufa y a lo que estuviera bien rojo, pegármelo acá así. Los retos se han vuelto tendencia por el dinero. Por ganarse la plata, fácil. Por hacerse daño fácilmente ahí y ya. En Séptimo Día investigamos a fondo este fenómeno. Antes eras si pertenecías al equipo de fútbol. Hoy eres reconocido si eres el que más retos cumple en diferentes plataformas. ¡En la jeta! ¿Qué papel juegan los establecimientos que promueven este tipo de retos? Ella no lo hizo en el patio de su casa y el sitio debía de alguna u otra manera prever lo que iba a suceder porque es que era una cantidad de alcohol absurda. Séptimo Día le solicitó una entrevista a los administradores de Saxa Bar. Los espero el próximo domingo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.